Hay traiciones que no se gritan. Se sufren en silencio, como cuando ves a tu propio hijo alejarse y no sabes por qué. Hola, mi nombre es Leticia Paredes. Tengo 68 años y soy de León, Guanajuato. Hoy quiero contarte una historia que todavía me duele, una herida que no se ve, pero que cambió mi vida para siempre. Lo hago porque he aprendido que hay dolores que no sanan hasta que los compartimos. Y quizás, tú que me estás escuchando, también hayas vivido algo parecido. Antes de empezar, te pido que me regales un like, te suscribas y me dejes un comentario si alguna vez sentiste que alguien te arrancó lo que más amabas. No estás sola. Esta es la historia de cómo mi nuera me odiaba en silencio y cómo, con su veneno suave, logró alejarme de toda mi familia. Pero lo que más me marcó no fue lo que ella hizo, sino lo que mi propio hijo permitió. Déjame contarte cómo empezó todo. Esta mañana desperté con una sensación que ya me es conocida, esa mezcla entre esperanza tonta y resignación amarga. Me levanté más temprano que de costumbre, como si dentro de mí aún viviera esa costumbre de preparar café, pan caliente y poner flores en la mesa del comedor cuando esperaba visitas. Hoy es 10 de mayo, el Día de las Madres. Hace años, esta casa se llenaba de risas, de pasos apresurados de mis hijos entrando con ramos de flores, pasteles, abrazos. Hoy solo me acompaña el eco de mi propia respiración. El silencio se ha vuelto parte del mobiliario. Se acomoda entre los cojines del sillón, se mete en la cocina, me observa desde los retratos colgados en la pared. Tengo 2 hijos. Uno se llama Julián, la otra, Mariana. Tengo un nieto también, Emiliano, el hijo de Julián. Pero ya no sé qué tan cierto es decir tengo. Porque cuando nadie te llama, nadie te visita. Cuando los días especiales se convierten en días cualquiera, uno empieza a dudar de su lugar en el mundo. Preparé café de olla como me gusta, con canela y piloncillo. Me puse el vestido lavanda que usaba en las fiestas familiares, el que mi marido decía que me hacía ver más joven. Me arreglé el cabello, puse un poco de perfume, como si en el fondo aún esperara que alguien toque a la puerta. Pero son las 8 de la noche, y la única visita fue el cartero, que dejó propaganda sin importancia. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Y lo peor es que esto no es nuevo. Hace 3 años que la historia se repite. El primer año lloré tanto que pensé que se me secarían los ojos. El segundo año me prometí no esperar nada, pero igual se me rompió el corazón cuando vi a otras madres rodeadas de hijos en la plaza. Este año, no sé, intenté actuar como si no me doliera, pero me duele. Me duele como si fuera la primera vez. Me arde como una traición que no sana. ¿Cómo llegamos a esto? No siempre fue así. Mi familia era unida. Después de que falleció mi esposo, hace 10 años, mis hijos me abrazaron fuerte. Estaban conmigo todo el tiempo. Julián venía cada fin de semana. Mariana me llamaba todos los días. Yo sentía que, aunque la vida me había quitado a mi compañero, aún tenía lo más valioso: mis hijos. Me esforzaba por no ser una carga. Jamás les pedí nada. Al contrario, les daba todo lo que podía: comida, consejos, cuidado para Emiliano cuando era bebé. Estaba ahí para todo. Y entonces llegó ella, Rebeca, la esposa de mi hijo. Al principio pensé que era mi culpa no conectar con ella. Me decía, es normal que una nuera y una suegra no se lleven tan bien, solo es cuestión de tiempo. Yo la recibí con los brazos abiertos, le hice mole, la ayudé con el vestido de novia, incluso le regalé unas joyas de familia. Nunca imaginé que tras esa sonrisa que me daba, se escondía tanto veneno. Pero esa parte viene después. Hoy solo puedo decirte que ella me arrebató todo. No sé qué palabras usó, ni qué mentiras dijo, pero logró que mi propio hijo me diera la espalda. Y no solo él. También Mariana, mi niña, empezó a alejarse, como si de pronto yo hubiera hecho algo imperdonable. No hubo peleas, no hubo gritos, solo un silencio que fue creciendo,
como una mancha que lo cubre todo. A veces pienso si fue algo que dije, algo que no vi. Me revuelco en recuerdos buscando el punto exacto donde todo se rompió, pero no hay uno. Fue un proceso lento, invisible, como una grieta que se va abriendo hasta que, de pronto, el edificio entero se viene abajo. He intentado acercarme. Llamé a Julián cientos de veces. Me contesta con monosílabos, siempre ocupado. Mariana me responde mensajes con frialdad, como si me hablara una desconocida. La última vez que los vi fue en el cumpleaños de Emiliano, hace más de un año. Me invitaron a último momento con desgano. Me senté en una esquina, nadie me dirigía la palabra. Me sentí como una intrusa en la fiesta de mi propio nieto. Después de eso, nada. Y aquí estoy ahora, con este silencio que me grita lo que nadie se atreve a decirme, que ya no soy parte, que ya no pertenezco. A veces hablo sola, le cuento mis días a mi difunto esposo, le pregunto qué hicimos mal. Él era tan buen padre. Nuestros hijos crecieron con amor, con valores, con todo lo que podíamos darles. ¿Cómo fue que terminaron así? ¿Cómo fue que una mujer pudo arrancarlos de mi lado con solo palabras? Hoy, mientras bebía mi café y miraba por la ventana, vi a mi vecina recibir a su familia. Sus hijas la abrazaban, los nietos corrían por el jardín. Y no pude evitarlo. Lloré. Lloré como una niña perdida, porque eso era yo, una madre perdida. Abandonada no por la vida, sino por aquellos a quienes di la vida. Sé que hay otras como yo. Mujeres que dieron todo y terminaron con las manos vacías. Madres que se quedaron solas sin saber por qué. Por eso hoy decido hablar. Contar mi historia. Porque si no lo hago, este dolor me va a consumir. Y porque tengo la esperanza, aunque sea pequeña, de que alguien escuche. Tal vez tú, que estás del otro lado, me entiendas. Tal vez esta historia te haga pensar en tu propia madre o en ti misma. Esto que te cuento no es una novela, es mi vida, y para que puedas entender cómo terminé aquí, tengo que llevarte al principio, a los días en que todo parecía estar bien, a cuando Julián llegó con una sonrisa y me dijo que estaba enamorado. Ahí comenzó el fin. Hubo un tiempo en que la palabra soledad no existía en mi vida. Un tiempo en que mi casa olía a guisos recién hechos, a café de olla y a ropa limpia tendida al sol. Un tiempo en que la risa de mis hijos era la banda sonora de mis días, y los domingos eran sagrados, dedicados a la familia, a la mesa larga, al calor de los nuestros. Fui esposa durante 38 años. Mi esposo, Gabriel, era un hombre trabajador, noble, de esos que ya casi no existen. Nos conocimos en una feria de San Marcos, aunque los dos éramos de León. Fue amor a primera vista, o al menos eso sentí yo cuando me ofreció una manzana cubierta con caramelo. Tuvimos 2 hijos, Julián, el mayor, y Mariana, la menor. Y aunque no fuimos ricos, jamás nos faltó lo esencial: comida, techo, valores y amor. Cuando los niños eran pequeños, mi vida giraba en torno a ellos. Me encantaba verlos correr por el patio, embarrarse jugando en la tierra, pelearse por tonterías y luego reconciliarse con un abrazo. Julián siempre fue tranquilo, responsable, más parecido a su padre. Mariana, en cambio, era como una chispa, siempre inquieta, creativa, muy unida a mí. Nos pasábamos tardes enteras cocinando juntas, haciendo manualidades, riéndonos de cualquier cosa. Gabriel trabajaba como mecánico y yo daba clases de corte y confección en casa. A veces, las vecinas traían a sus hijas y armábamos pequeños grupos. Mi intención no era hacerme rica, sino enseñarles algo útil y también mantenerme ocupada. Siempre he creído que una mujer debe tener su independencia, aunque sea poquita, y algo que la haga sentir útil. Los domingos eran días de fiesta. Aunque no tuviéramos invitados, yo cocinaba como si esperáramos a medio vecindario. Hacía arroz con mole, enchiladas, chiles rellenos o mi especialidad, carne en su jugo. Julián venía con hambre de adolescente y se servía 2 veces. Mariana ponía la mesa mientras cantaba. Gabriel se sentaba a leer el periódico, pero en cuanto olía la comida, lo dejaba y se acercaba a ayudarme. Eran días llenos de vida,
de esos que una no sabe que va a extrañar tanto hasta que desaparecen. Cuando Gabriel murió, hace 10 años, sentí que el piso se me iba. Estuvo enfermo durante casi un año, y ver cómo se apagaba poco a poco fue una de las cosas más difíciles que viví. Pero durante todo ese tiempo, mis hijos fueron mi sostén. Julián venía todos los días después del trabajo. Me ayudaba a llevar a su padre a las citas. Me abrazaba cuando yo ya no podía más. Mariana dejó la universidad por un semestre solo para estar conmigo. Me hacían sentir acompañada, arropada, querida. El día del entierro, recuerdo que Julián me tomó la mano y me dijo: «Aquí estamos, mamá. Tú no estás sola». Y yo le creí. Me aferré a esa promesa con todas mis fuerzas. Después de la muerte de Gabriel, pasamos por un periodo de luto profundo, pero también de unión. Nos veíamos más que nunca. Mariana volvió a la universidad, pero cada viernes me llamaba y cada domingo venía a comer. Julián trabajaba como supervisor en una empresa de autopartes, y a veces llegaba con sorpresas: una bolsa de pan de nata, una blusa que había visto en oferta, flores. Me decía: «Te las trajo mi hijo preferido», y yo me reía porque siempre usaba esa frase, aunque solo tuviera un hijo varón. Cuando Emiliano nació, todo volvió a iluminarse. Fue como una segunda oportunidad de ser madre, pero sin el cansancio. Julián me pidió que lo ayudara a cuidar al bebé mientras él y su esposa trabajaban. Acepté encantada. Emiliano era un sol. Le cantaba, le cocinaba papillas, le leía cuentos. Había días en que se quedaba hasta tarde, dormido en mi cama, y yo me acostaba a su lado para sentir ese calorcito de bebé que llena el alma. Al principio, Rebeca no parecía tener problemas conmigo. Era una mujer seria, poco expresiva pero respetuosa. Yo hacía lo posible por agradarle. Le cocinaba sus platillos favoritos, la invitaba a los domingos familiares, la elogiaba cuando se arreglaba. Aunque nunca fue muy cercana, creía que el tiempo haría que se sintiera más parte de la familia. Nunca me metí en su relación con Julián. Siempre respeté su espacio. Si me pedían consejo, lo daba. Si no, me mantenía al margen. Aprendí eso de mi suegra, que también fue prudente conmigo. Lo último que quería era convertirme en una suegra entrometida. Durante los primeros años de casados, la relación parecía estable. Rebeca tenía su carácter, eso sí. No era de muchas palabras, y a veces sentía que me evitaba, pero me decía a mí misma que era tímida, reservada, que no podía esperar que todas fueran como yo, que me gustaba platicar hasta con las paredes. Pero algo empezó a cambiar cuando Emiliano cumplió 2 años. Rebeca dejó de venir a las comidas familiares. Decía que estaba cansada o que tenía compromisos. Julián comenzó a visitarme solo, con el niño. Yo no preguntaba mucho. Pensaba que, quizás, necesitaban su espacio como pareja. Pero esa fue la primera señal de algo que no supe leer a tiempo. Un domingo, Mariana me comentó algo que me dejó inquieta. Me dijo: «Mamá, ¿es cierto que le dijiste a Rebeca cómo educar a su hijo?». Me quedé helada. Nunca dije nada ofensivo. Solo una vez comenté que era bueno que los niños jugaran al aire libre, porque Emiliano pasaba mucho tiempo con la tablet. Lo dije como una observación amorosa, jamás como crítica. Pero al parecer, Rebeca lo tomó como un ataque. A partir de ahí, noté que Julián venía cada vez menos. Me decía que estaba ocupado, que tenía juntas, que Emiliano estaba enfermo. Mariana también comenzó a distanciarse, aunque no sabía por qué. Todo se volvió confuso. Nadie decía nada directamente. Solo el ambiente se fue enfriando, como una casa que se queda sin fuego. Y yo, sin entender nada, seguía esperándolos cada domingo, con la mesa servida y el corazón abierto. A veces, los cambios más dolorosos llegan disfrazados de rutina. No hay explosión, no hay gritos ni portazos. Solo pequeños gestos, palabras omitidas, miradas que antes eran dulces y ahora se tornan indiferentes. Así fue como comenzó mi verdadero calvario. Recuerdo con claridad el día en que sentí, por primera vez, que algo se había roto en mi relación con Julián. Fue en mi cumpleaños número 65.
Era una fecha especial para mí, no solo por el número, sino porque mi esposo solía bromear diciendo que ese año me volvería oficialmente abuela de tiempo completo. Siempre soñé con una fiesta sencilla, rodeada de mi familia. Preparé pozole, horneé un pastel de 3 leches y decoré la casa con flores del jardín. Una semana antes, les mandé un mensaje a mis hijos. Nada complicado. Hola hijos, este domingo haré comida por mi cumpleaños. Me encantaría verlos. Los quiero mucho. Mariana respondió al rato. Claro, ma, ahí estaré. Julián me dejó en visto. Asumí que estaba ocupado. El domingo llegó y con él mi entusiasmo infantil. Me levanté temprano, puse música de tríos, esa que me transporta a mis años de juventud, y me vestí con mi blusa favorita, la que tiene bordados de flores hechas a mano. A las 2 de la tarde la comida estaba lista, a las 3 aún no llegaban. A las 3:30, Mariana me llamó para decir que no podría venir. Una amiga suya había tenido una emergencia y la necesitaba. Le creí. Mi hija siempre ha sido empática, de las que corren al auxilio de otros. Aunque me dolió, lo entendí. Le dije que no se preocupara. Colgué el teléfono con una sonrisa forzada. Julián no llamó. Ni él ni Rebeca. A las 5 seguía mirando por la ventana. El pastel seguía intacto en el refrigerador. Emiliano, ese niño al que cargué en mis brazos, no venía a abrazarme. Mi hijo, ese al que le enseñé a montar bicicleta, no se molestó en mandar un mensaje. Esa noche comí sola. Serví un poco de pozole en mi plato y me senté frente al televisor apagado. No podía probar bocado. La casa olía a comida y a tristeza. Lloré en silencio, con la dignidad herida y el corazón encogido. Al día siguiente, decidí llamarle a Julián. Quería entender, aunque fuera un poco. Contestó con voz apurada. «Mamá, estoy en junta. ¿Todo bien? Solo quería saber si vendrías ayer. Fue mi cumpleaños». «Ah, sí. Perdón, se me pasó. Rebeca no se sentía bien. Y pues, la cuidé». Silencio. «¿Y no pensaste en llamarme, aunque fuera un ratito?», le pregunté con un nudo en la garganta. «Mamá, ya te dije que estábamos ocupados. Además, sabes que Rebeca no se lleva bien con fiestas familiares. No es nada personal». Nada personal. Esa frase me retumbó como bofetada. Que mi propio hijo dijera que ignorar el cumpleaños de su madre no era nada personal. Fue la confirmación de algo que llevaba tiempo sintiendo. Ya no era una prioridad. Ya no era parte de su mundo. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Me encerré en mi recámara, abracé una almohada y me permití llorar. Porque por más fuerte que una quiera parecer, hay momentos que te desarman por completo. Lo peor fue lo que vino después. Ese mismo día, Mariana me llamó. Al parecer, Julián le había contado que lo regañé por no venir. Pero lo que ella me dijo me dejó helada. «Mamá, entiendo que estés dolida, pero tienes que dejar de ser tan exigente. No puedes esperar que todo gire en torno a ti». ¿Exigente? ¿Esperar que mis hijos me feliciten en mi cumpleaños era ser exigente? No supe qué decir. Sentí como si el mundo se volteara, como si de pronto yo fuera la culpable por sentirme herida. Esa fue la primera vez que me sentí verdaderamente sola. No porque estuviera sola físicamente, eso ya lo conocía, sino porque mis propios hijos empezaban a tratarme como si yo fuera un estorbo emocional, como si mis sentimientos fueran una carga, como si ser madre significara siempre dar, pero nunca pedir nada. Desde ese día, algo se quebró en mí. Dejé de esperar sus visitas. Apagué la esperanza y encendí la rutina. Me repetía que no debía hacerme ilusiones, que si llegaban, bien. Si no, también. Pero cada domingo que pasaba, cada fecha especial olvidada, cada silencio, eran pequeñas punzadas que me recordaban que algo se estaba pudriendo en el fondo de mi familia. Y que, tal vez, Rebeca tenía más poder del que yo creía. Aún no sabía cómo, pero empecé a sospechar que detrás de la indiferencia de mis hijos había una mano manipuladora, una voz susurrando veneno.
Una intención escondida, y me juré a mí misma que iba a descubrirlo. Durante semanas me repetí que todo estaba bien, que eran ideas mías, que los hijos crecen, hacen su vida, y una tiene que aprender a hacerse a un lado. Me lo decía cada mañana mientras tendía mi cama con esmero, como si eso bastara para poner orden también en mi alma. Me lo repetía mientras preparaba comida para una sola persona, aún usando las mismas cazuelas grandes, como si algún día fueran a llegar todos de sorpresa. Me aferraba a la rutina como quien se aferra a una balsa en medio de una tormenta. No porque flote, sino porque es lo único que queda. Intentaba no pensar mal de Rebeca. Me decía que quizás estaba pasando por algo difícil, que no era justo cargarle a ella toda la culpa. Quizás fui yo, pensaba. Tal vez le hice sentir invadida sin querer. Tal vez hablé de más. Tal vez simplemente no le caí bien desde el principio y nunca lo quise ver. Había días en que me levantaba decidida a llamar a Julián y aclarar todo. Pero luego algo dentro de mí se frenaba. ¿Y si era yo la exagerada? ¿Y si ellos solo estaban ocupados y yo, por estar sola, me volvía más sensible? Esa voz dentro de mí era traicionera. Me hacía dudar de mis sentimientos, de mi percepción. Me hacía creer que reclamar amor era un acto egoísta. Mi vecina, doña Tere, me veía cada domingo salir a barrer la banqueta con más fuerza de la necesaria. ¿Y tus hijos, Leticia? ¿Hoy no vinieron?, me preguntaba con su vocecita dulce. Yo sonreía y respondía que vendrían más tarde, aunque supiera que no era cierto. Me daba vergüenza admitir la verdad. ¿Cómo decirle que mis propios hijos me habían olvidado? Cada mensaje sin respuesta de Julián era un dardo en el pecho. Cada silencio de Mariana era una pregunta sin contestar. ¿Cómo era posible que, de un momento a otro, yo me convirtiera en alguien prescindible para ellos? ¿Dónde quedaron las promesas de estar siempre juntos? Un día me atreví a buscar una foto vieja en el cajón de la sala. Era una de esas instantáneas tomadas en una comida familiar, cuando Emiliano apenas tenía 1 año. Ahí estábamos todos, Julián con una sonrisa enorme cargando a su hijo, Mariana abrazándome por la espalda, Rebeca al fondo, con una expresión neutra, pero sin estar del todo ausente. Y yo, al centro, feliz. La foto parecía de otra vida. La miré largo rato, preguntándome en qué momento exacto esa armonía se había deshecho. Decidí escribir una carta. Pensé que, si no podía decir todo lo que sentía en persona, al menos podría plasmarlo en papel. Era una forma de sacar el dolor. En la carta le contaba a Julián cuánto lo extrañaba, lo orgullosa que estaba de él, y lo mucho que me dolía sentirme alejada. No lo culpaba. No mencionaba a Rebeca. Solo hablaba desde el corazón de una madre herida. La metí en un sobre bonito, le puse una estampa de flores y la dejé en el buzón de su casa una tarde que supe que no estaban. Pasaron días sin respuesta, ni una llamada, ni una señal de que la hubiera leído. Mi esperanza se convirtió en ansiedad. Empecé a revisar el celular cada rato, a dormir poco, a perder el apetito. Y cuando por fin me atreví a preguntarle, 1 semana después, su respuesta fue como agua helada. Sí la leí, mamá. Pero no entiendo por qué dramatizas tanto. No siempre podemos estar encima de ti, encima de mí. Esa frase me cayó como piedra. ¿Eso era para él estar presente? ¿Una carga? ¿Una molestia? Colgué sin decir más. Me encerré en el baño, abrí la regadera y lloré hasta que el agua me cubrió el rostro y el alma. Sentía que me estaba volviendo loca, que había amado demasiado, que estaba pagando el precio por haber dado todo sin medida. Comencé a tener sueños raros. Me veía en una casa enorme, vacía, gritando el nombre de mis hijos, pero nadie contestaba. Me despertaba sudando, con el pecho apretado. A veces me levantaba en la madrugada solo para comprobar que el teléfono no estuviera en silencio, que no me hubiera perdido alguna llamada. Pero no, siempre estaba todo igual. Intenté refugiarme en cosas pequeñas, mis plantas, mis bordados, los libros de cocina, pero incluso esas cosas empezaron a perder sentido.
porque todo lo que hacía, lo hacía pensando en ellos, y sin ellos ya nada tenía sabor. Me invitaron al club de mujeres mayores de la parroquia. Fui una vez. Me sentí fuera de lugar. Todas hablaban de sus nietos, de las reuniones familiares, de los viajes con los hijos. Yo solo sonreía y asentía. Mentí diciendo que Emiliano estaba creciendo rápido, que Rebeca era muy buena madre, que Mariana estaba feliz con su nuevo trabajo. Me sentí una impostora contando una vida que ya no era mía. La negación me tenía atrapada. Me repetía que era pasajero, que tarde o temprano volverían, que un día tocarían la puerta y todo volvería a ser como antes. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que eso no pasaría. Algo se había quebrado, y yo aún no tenía el valor de aceptarlo por completo. Porque aceptar que tus hijos ya no te quieren cerca es aceptar una muerte distinta, más lenta, más cruel. Una muerte que te deja viva para sufrirla todos los días. Hay silencios que se sienten más que cualquier grito, y hay días en los que el corazón duele sin necesidad de palabras. Así se volvió mi vida. Un calendario de días grises, con silencios que se arrastraban por los rincones de mi casa como fantasmas que no me dejaban en paz. La ausencia de mis hijos no solo era física, era un hueco en el alma. Me despertaba sin ganas de abrir los ojos. Ya no cocinaba más que lo indispensable. Dejé de comprar frutas que me gustaban porque terminaban pudriéndose en el frutero. Dejé de ver mis programas favoritos porque ya no tenía con quién comentarlos. Hasta el café me sabía amargo, y lo peor era fingir que todo estaba bien. Ante los vecinos, seguía siendo la señora Leticia que siempre saludaba con una sonrisa. Ante la gente de la parroquia, decía que mis hijos estaban muy ocupados, que ya vendrían a visitarme cuando tuvieran un tiempito. Aprendí a mentir con la cara, aunque el alma gritara lo contrario. Comencé a enfermarme más seguido. Dolores de cabeza, gastritis, insomnio. Fui al médico, quien me mandó a hacer estudios. Todo salió bien, pero él me miró con compasión y dijo algo que no olvidaré. Lo suyo no es del cuerpo, señora, es del corazón. Me recetó té de tila y compañía, pero eso no lo venden en las farmacias. Una noche, mientras limpiaba unos frascos viejos en la alacena, encontré una cajita de madera que tenía guardada desde hace años. Dentro estaban cartas que Julián me escribió de niño. «Te quiero mucho, mamá», decía una, con dibujos torcidos de corazones. Me arrodillé en el suelo y lloré con esa carta en la mano como si estuviera sosteniendo los pedazos rotos de mi pasado. También encontré fotos. Fotos de cuando íbamos al parque, cuando Mariana bailó en el festival de la escuela, cuando Julián se graduó. Cada imagen era una puñalada dulce. ¿Dónde estaban esos niños que me amaban sin condiciones? ¿Dónde quedaron esas promesas de estar siempre juntos? Intenté volver a llamar a Julián una noche. Quería escuchar su voz, aunque fuera por un momento. Contestó Emiliano. «¡Abue!», gritó con alegría. Mi corazón dio un brinco. No lo escuchaba desde hacía meses. «Hola, mi amor», le dije con lágrimas en los ojos. «¿Cómo estás?» «Bien. ¿Y tú?» Yo también». «¿Estás con tu papá?» «Sí, pero dice que no puedes hablar ahora». Y entonces se cortó la llamada. Me quedé con el teléfono en la mano, como si fuera una cuerda que se rompió justo cuando estaba a punto de subir. Emiliano seguía siendo mi luz, pero incluso esa luz me la estaban apagando. Después de eso, pasé días enteros sin salir de casa. Apagué el celular, cerré las cortinas y me sumergí en una oscuridad voluntaria. No quería ver a nadie. Me dolía hasta respirar. Me sentía invisible, como si yo ya no existiera para el mundo. Un domingo, doña Tere tocó a mi puerta con un tupper de arroz con leche. Me abrazó sin decir nada. Yo no podía hablar. Solo lloré en sus brazos como una niña. Ella no hizo preguntas, solo me dijo: «Cuando uno entrega el alma entera, cualquier desprecio duele el doble». Fue la primera vez que sentí que alguien entendía. Empecé a escribir un diario. Necesitaba sacar lo que me estaba consumiendo por dentro. Cada página era un desahogo. Hablaba de mis miedos, de mis recuerdos, de lo que me dolía. A veces escribía cartas que nunca envié.
cartas a Julián, a Mariana, incluso a Rebeca. En una de ellas le dije que no la odiaba, pero que me dolía cómo me había ido borrando de la vida de mi hijo, como si yo fuera una mancha incómoda. Una tarde, al salir al mercado, escuché a dos señoras hablar de una mujer que fue abandonada por sus hijos. Pues algo habrá hecho, decían. Esa frase me persiguió todo el día. ¿De verdad la gente piensa así? ¿Que las madres que terminamos solas lo merecemos? Me miré en el espejo esa noche. Mi reflejo me pareció ajeno. Ojeras, arrugas nuevas, una mirada apagada. Me dije a mí misma que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para volver a sentirme viva. Fue entonces cuando empecé a ir al parque por las tardes. No para ver a nadie, solo para estar fuera de esas paredes que tanto me dolían. Me sentaba en una banca, con mi diario en el bolso y una botellita de agua. Veía a los niños jugar, a las madres regañarlos, a los abuelos darles dulces a escondidas. Todo eso me hacía recordar. A veces sonreía, a veces lloraba. En uno de esos días, una niña se me acercó y me ofreció una flor de papel. «Para ti, abuelita», dijo. La abracé como si me hubiera regalado el mundo entero. Esa flor la tengo aún, pegada con cinta en el espejo de mi recámara, porque en medio de toda esa soledad fue un recordatorio de que aún había cosas hermosas por las que vale la pena levantarse. Pero también entendí algo, que no podía seguir esperando que mis hijos regresaran por voluntad propia. Si yo quería recuperar algo, cualquier cosa, tenía que hacer algo diferente. Y fue ahí, en esa banca del parque, mientras miraba el atardecer teñir de naranja los árboles, que tomé una decisión. Ya no iba a quedarme callada. Hay decisiones que no se toman de golpe, sino que se van gestando en silencio, como una semilla bajo la tierra. Durante semanas, la idea de quedarme así, esperando eternamente, me pareció insostenible. Me estaba apagando. Me estaba volviendo invisible incluso para mí misma. Y fue en medio de esa oscuridad que algo se encendió dentro de mí. No una rabia, no una venganza, sino un deseo profundo de recuperar lo que era mío. Ese deseo comenzó como una idea tímida. Pensé, ¿y si hablo con Rebeca? ¿Y si le digo, con todo respeto, lo que siento? ¿Y si le explico que no quiero quitarle nada, solo recuperar a mi hijo, a mi nieto? Me debatí varios días con esa posibilidad. Me decía que era inútil, que ella no iba a escucharme, pero también me dije que, si no lo intentaba, siempre me quedaría la duda. Así que lo hice. Una tarde, me puse mi mejor blusa, esa azul con encaje que Gabriel tanto admiraba, y me fui caminando hasta la casa de Julián. Iba temblando. No sabía si Rebeca iba a abrirme la puerta o si me la cerraría en la cara, pero necesitaba intentarlo. Toqué el timbre. Una vez. 2 veces. Al tercer intento, Rebeca abrió. Tenía el ceño fruncido, como si ya supiera que yo no traía buenas noticias. «¿Qué se le ofrece, señora Leticia?» No me dijo «suegra», no me dijo «buenas tardes». Solo «señora Leticia», como si fuera una desconocida que se había equivocado de casa. «Solo quiero hablar unos minutos contigo», le dije tratando de mantener la calma. «No vengo a reclamar, solo quiero hablar». Rebeca cruzó los brazos, me miró de arriba abajo y dijo, «Julián no está». «Lo sé, no vine por él, vine por ti». Su mirada se endureció, pero no cerró la puerta. Eso ya era algo. «Estoy sufriendo mucho», le dije sin rodeos. «No entiendo qué hice mal. No sé en qué momento empecé a estorbar. Solo quiero que me digas con sinceridad qué pasó». Rebeca desvió la mirada. Por un segundo creí ver un atisbo de incomodidad en su rostro, como si no esperara que yo fuera tan directa. «Usted siempre se metió demasiado», dijo al fin con tono seco. «Julián nunca te lo dijo por respeto, pero yo sí. Tú querías decidir cómo criar a Emiliano, opinabas de todo, incluso cuando no te lo pedían. Esta es nuestra familia ahora, y tú tienes que entender que ya no eres el centro». Sentí que me arrancaban el corazón con cada palabra, pero me mantuve firme.
¿Crees que querer estar presente en la vida de mi hijo y de mi nieto es querer ser el centro? ¿Crees que amar es entrometerse? No lo sé, pero así se sintió. Suspiré. Ya no tenía fuerza para discutir. Solo quiero una cosa, le dije mirándola a los ojos. Quiero poder ver a Emiliano. No te estoy pidiendo entrar en tu casa ni que me trates como madre. Solo quiero seguir siendo abuela. Porque ese niño es parte de mí también. Rebeca me miró por largo rato. Luego, sin decir una palabra, cerró la puerta. No de golpe, pero sí con firmeza. Me quedé ahí, parada en la banqueta, sintiéndome una tonta, pero al mismo tiempo, aliviada. Había dicho mi verdad. Ya no me la guardaba, ya no me carcomía por dentro. Esa noche dormí mejor que en meses. No porque las cosas se hubieran resuelto, sino porque había hecho algo por mí. Porque por primera vez en mucho tiempo actué desde la dignidad y no desde el miedo. Al día siguiente, mientras regaba las plantas, recibí un mensaje. Era de Julián. Rebeca me dijo que viniste. No estoy de acuerdo con todo lo que dijo, pero entiendo que también tienes cosas que decir. Hablemos. ¿Puedes venir el domingo? Se me aflojaron las piernas. ¿Era posible que me estuviera dando una oportunidad? ¿Que por fin, después de todo, mi hijo quisiera escucharme? Respondí con las manos temblorosas. Sí, claro que sí. No quise ilusionarme de más, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me puse a hornear un pastel de zanahoria. No sabía cómo terminaría esa conversación. No sabía si Rebeca pondría más barreras. Pero algo había cambiado. Ya no era la misma mujer que lloraba frente al teléfono apagado. Era una madre que había decidido no rendirse. Ese domingo me desperté antes que el sol. No pude dormir bien, entre nervios y pensamientos que no paraban. Me levanté, preparé café y miré por la ventana un largo rato. El cielo estaba despejado, como si también él esperara que ese día fuera distinto. Me vestí con una blusa sencilla, pero bonita. Me puse perfume y guardé una rebanada de pastel en una cajita. No iba con regalos ni con excusas. Iba con mi verdad. Caminé hasta la casa de Julián con el corazón en la garganta. Tenía miedo. No de que me gritaran ni de que me rechazaran, porque ya había vivido eso. Tenía miedo de que, al final, descubriera que había perdido a mi hijo para siempre. Toqué la puerta. Julián abrió casi de inmediato. Estaba serio, pero no frío. Llevaba una camiseta blanca, como cuando era adolescente, y pasaba las tardes ayudándome en la cocina. Por un momento, vi en su rostro al niño que me decía, «mamita», cuando se caía. «Pasa, mamá», dijo. Entré. La casa olía a detergente y a silencio. Rebeca no estaba, tampoco Emiliano. Julián me ofreció café, lo acepté. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma en la que yo lo había visto soplar velas de cumpleaños, con los cachetes inflados y los ojos brillantes. Ahora, sus ojos eran distintos. Había distancia en ellos, pero también algo más. ¿Culpa? Gracias por venir, dijo él, rompiendo el silencio. Gracias por invitarme. No sabíamos cómo empezar. Nos miramos por unos segundos y entonces no pude más. Tenía que soltarlo. Julián, yo no quiero pelear contigo. No vengo a reclamar, pero necesito saber qué pasó. ¿Cuándo dejé de ser parte de tu vida? Él bajó la mirada. Se tomó su tiempo para responder. No es que hayas dejado de ser parte, mamá. Es que a veces sentí que no sabías cuándo detenerte. Rebeca se sentía invadida, juzgada, y yo no quería estar en medio. ¿Y tú crees que yo lo hacía con mala intención? No, sé que no. Pero no supe manejarlo. Quise evitar conflictos y terminé alejándome de ti. Suspiré. Dolía escucharlo, pero también sentí un alivio raro. Por fin hablábamos con la verdad. ¿Sabes cuántas veces lloré sola? ¿Cuántas noches esperé que sonara el teléfono solo para escuchar tu voz? Lo imagino, y lo siento, mamá, de verdad. Pero también necesitaba poner límites. Me quedé callada un momento. Luego, con la voz temblorosa, le dije,
Yo no quiero estar en medio. No quiero competir con tu esposa ni decirte cómo vivir tu vida. Solo quiero seguir siendo tu madre y la abuela de Emiliano. Eso es todo. Julián se frotó la cara. Parecía agotado. Luego levantó la vista. Rebeca, no lo hace fácil. Tiene heridas del pasado. No confía fácilmente. A veces me siento atrapado entre ustedes dos. ¿Y qué vas a hacer, Julián? ¿Dejarme desaparecer de tu vida para evitar discusiones? ¿Hacerme creer que ya no importo? Su silencio fue mi respuesta. Entonces decidí decir lo que llevaba años guardando. Tú eres mi hijo. Pero también eres un hombre. Tienes derecho a amar a tu esposa y cuidar a tu madre. No es uno o lo otro. Yo te crié para que fueras justo, valiente. ¿Dónde quedó ese hombre? Julián me miró con lágrimas en los ojos. Por fin, su coraza se rompía. No sé, mamá. Me siento culpable todo el tiempo, como si no pudiera hacer feliz a nadie. Extendí mi mano y tomé la suya, como hacía cuando era niño y tenía fiebre. No tienes que hacer feliz a todos, solo tienes que ser honesto. Si no quieres verme más, dímelo. Pero no me mates lentamente con la indiferencia. Julián lloró. No sollozos escandalosos, sino ese llanto silencioso que solo los hombres que han contenido mucho pueden soltar. Yo también lloré, y en ese momento, en medio de una casa llena de tensión y recuerdos, sentí que por primera vez mi hijo me estaba escuchando con el corazón. Quiero que Emiliano te vea, mamá. Quiero que conozca a la mujer que me enseñó a ser quien soy. Entonces hazlo, no por compromiso. Hazlo porque sabes que aún hay tiempo, porque si sigues postergando esto, un día puede ser demasiado tarde. Nos abrazamos, lloramos, nos quedamos así por largos minutos, como si ese abrazo intentara sanar todos los años perdidos. ¿Y Rebeca? Le pregunté al fin. Con ella será más complicado, pero voy a hablar. Tengo que poner las cosas claras. No más silencios. Estoy dispuesta a ceder en todo lo que sea necesario, le dije, menos en dejar de ser tu madre. Él sonrió con tristeza, pero también con alivio. Ese día no resolvimos todo. Rebeca aún era una barrera, pero dimos el primer paso, y eso para mí fue un milagro, porque después de tanta oscuridad, por fin se abrió una rendija de luz. Después de aquella conversación con Julián, algo en mi interior se aquietó. No era paz total, pero sí una tregua. Una pequeña esperanza que me hacía levantarme cada mañana con un poco más de fuerza. Durante una semana no supe nada más de él, pero no me desesperé. Había aprendido, a la fuerza, que la paciencia es a veces la única herramienta que le queda a una madre. El siguiente domingo, sin previo aviso, tocaron a mi puerta. Era Julián, y no venía solo. A su lado, con una mochila en la espalda y una sonrisa tímida, estaba Emiliano. Me quedé paralizada. ¿Podemos pasar?, preguntó mi hijo. Sentí que el corazón se me detenía. Asentí sin poder decir palabra. Emiliano corrió hacia mí y me abrazó fuerte, con la ternura que solo los niños saben dar. Abue, te extrañé. No pude evitar llorar. Lo abracé como si me devolvieran una parte de mi alma. Pasamos esa tarde en el patio. Les preparé agua de Jamaica y galletas. Emiliano me contó que ahora le gustaba dibujar, que tenía una maestra muy chistosa que había aprendido a nadar. Julián estaba callado, observándonos. Parecía redescubrir algo que había olvidado. Rebeca no sabe que estoy aquí, me dijo de pronto. Lo miré con sorpresa. ¿Cómo que no sabe? Le dije que saldríamos a caminar, pero vine aquí, tenía que hacerlo. Lo pensé mucho y... Mamá, no puedo seguir viviendo con esa distancia. No está bien. Emiliano tiene derecho a tenerte en su vida. Yo tengo derecho a amarte sin sentir culpa. Quise decir algo, pero él me interrumpió. No lo entiendes todo, mamá. Rebeca ha estado lidiando con cosas de su pasado. Fue abandonada por su madre cuando era niña, criada por su abuela con mucha dureza. No sabe cómo relacionarse con otras mujeres mayores. Siempre está a la defensiva. Y aunque yo intenté mediar,
Terminé cediendo para evitar conflictos. Me quedé en silencio. Eso no justificaba lo que me había hecho, pero lo explicaba. No quiero que la odies, agregó. Solo quiero que intentes entenderla. Yo le voy a pedir que vayamos juntos a terapia familiar. Quiero que hablemos los tres, si tú estás dispuesta. Esa sí que no la vi venir. ¿Terapia? ¿Juntos? Sí, ya no quiero que esto siga así. Quiero arreglar lo que rompí. Sé que gran parte de lo que pasó fue por no saber poner límites, por no hablar a tiempo. Pero si tú estás dispuesta a intentarlo, quiero que construyamos algo nuevo, distinto, pero nuestro. La revelación de Julián me conmovió. No solo por su honestidad, sino porque era la primera vez en años que lo veía realmente luchar por algo. No lo hacía solo por mí, lo hacía por él, por Emiliano, por la familia entera. Estoy dispuesta, le dije con voz firme. Por ti, por mi nieto y también por ella. No quiero ser una presencia tóxica, solo quiero estar en paz. Ese día, antes de irse, Emiliano me dibujó un corazón en una hoja de papel. Lo firmó con su nombre y me lo dio como si fuera un tesoro. Para que no te pongas triste cuando no esté, me dijo. Julián me abrazó antes de irse. No como esas veces frías y apresuradas. No. Esta vez fue un abrazo largo, sincero. Un te quiero que no necesitó palabras. Cuando cerré la puerta, sentí que algo dentro de mí se desbloqueaba. Que todo el dolor que había acumulado por años empezaba a transformarse. No desapareció. Pero ya no era veneno. Era cicatriz. Y las cicatrices, aunque duelan, son prueba de que una ha sobrevivido. Lo inesperado no fue solo su visita, fue la posibilidad de que, después de tanto, aún quedara algo por reconstruir. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. Uno cree que conoce el significado del amor cuando se convierte en madre, pero no es así. La verdad es que el verdadero amor se pone a prueba no en los momentos felices, sino en los momentos en que ese amor ya no te es devuelto como antes. Cuando dar se vuelve costumbre y recibir se convierte en excepción. En esos momentos, una se pregunta si amar tanto fue un error, o si simplemente la vida te enseña, a veces con crueldad, a dejar ir incluso lo que más se ama. Pasaron varios días después de aquella tarde con Julián y Emiliano. Días en los que no podía dejar de pensar en todo lo que había vivido, como si mi vida entera, lo que fui, lo que creí, lo que soñé, estuviera colocándose bajo una nueva luz, una que revelaba sombras que yo nunca había querido ver. Me costó mucho aceptar que había permitido que me borraran poco a poco, que en mi afán de no molestar, de no ser una suegra difícil, fui cediendo terreno. Y cuando quise recuperarlo, ya no quedaba espacio para mí. Una madre siempre da. Esa es la idea que nos repiten desde jóvenes, que darlo todo es sinónimo de amor. Pero nadie nos advierte que, a veces, darlo todo sin límites también es dejar de existir para uno misma. Perdí mi voz por años, solo para no incomodar. Y mientras yo callaba, otros hablaban por mí, me describían como quisieron, me interpretaron con sus miedos, me encasillaron en un papel que nunca elegí. Durante las noches siguientes, me sentaba junto a la ventana de mi recámara, con una taza de té y mi diario abierto. Escribir se volvió mi refugio. Ahí escribí todo, mi enojo, mi tristeza, mi cansancio, pero también mi ternura, porque aún con el alma herida, yo no podía dejar de amar a mis hijos. Recordé cómo fue criar a Julián. Su primera fiebre, su miedo a la oscuridad, la vez que se cayó de la bicicleta y corrió a mis brazos llorando. ¿Cómo es que ahora, cuando yo era la que necesitaba un abrazo, él se alejaba sin mirar atrás? ¿Cuándo fue que dejamos de hablarnos con el corazón? Y sin embargo, aquella conversación, su gesto de traerme a Emiliano, su deseo sincero de hablar, todo eso era una semilla. No la flor que tanto anhelaba, pero sí la promesa de que algo podía brotar si ambos lo regábamos con tiempo y esfuerzo. También pensé mucho en Rebeca.
Durante años la vi como la enemiga silenciosa, la mujer que me había quitado a mi hijo. Pero ahora, al saber de su pasado, algo cambió en mí. No la justificaba, pero la comprendía, porque detrás de cada rechazo suele haber un miedo, y detrás de cada miedo hay una historia. Quizá Rebeca vio en mí una amenaza. No porque yo lo fuera, sino porque su herida la hizo verla así. Tal vez ella también quería proteger lo poco que sentía como suyo. Tal vez nunca aprendió a recibir amor de una figura materna, y por eso no supo cómo recibir el mío. Recordé a mi propia suegra, doña Pilar, una mujer fuerte, de carácter duro, pero que siempre me trató con respeto. Nunca fuimos íntimas, pero nos entendimos con el tiempo. Me pregunté si yo había sido capaz de generar eso con Rebeca, y me di cuenta de que no. Nunca tuvimos esa oportunidad. Todo entre nosotras fue distancia, cortesía forzada, silencios incómodos. Y entendí algo doloroso pero cierto. No todas las relaciones pueden sanarse del todo, pero eso no significa que deban seguir rotas. Esa semana me dediqué a cuidar mis plantas. Las había descuidado durante meses. Estaban secas, tristes, como yo. Empecé a regarlas, a podarlas, a hablarles en voz baja. Siempre he creído que las plantas sienten. Mientras lo hacía, pensé que ellas y yo teníamos mucho en común. Éramos raíces heridas, esperando una nueva primavera. Un día, mientras quitaba hojas marchitas de un geranio que casi doy por muerto, me di cuenta de algo que me hizo llorar. Una rama diminuta, escondida bajo otras secas, tenía un brote verde. Pequeñito, frágil, pero vivo, como esa parte de mí que aún quería seguir luchando. Pensé en Mariana también, mi hija hermosa, la que siempre fue tan cercana. Ella también se alejó. ¿Por influencia de Julián? ¿Por comodidad? No lo sé. Pero sentí que también merecía una oportunidad. Decidí escribirle una carta, como aquellas que solía dejarle en la lonchera cuando iba a la universidad. Le conté todo. No para reprochar, sino para abrir el corazón. Le dije que la extrañaba, que la amaba, que entendía que la vida cambia y que uno se aleja a veces sin querer. Le dije que no necesitaba una gran reconciliación, que bastaba una llamada, una taza de café, una visita inesperada. La dejé en su buzón una tarde de lluvia, sin firmarla como mamá, sino como Leticia, para que supiera que hablaba no solo la madre, sino la mujer. Esa noche dormí mejor, y entonces entendí el verdadero aprendizaje de todo esto. Comprendí que no basta con dar amor, hay que enseñarlo, hay que hablarlo, defenderlo, ponerle límites. El amor sin voz se vuelve carga, el amor sin respeto se vuelve prisión, y el amor sin comunicación se vuelve ausencia. También entendí que sanar no siempre significa que todo vuelva a ser como antes. A veces, sanar es aprender a amar diferente, a amar sin esperar, a soltar con ternura, a dejar que cada quien recorra su camino, sin dejar de abrir la puerta por si un día deciden regresar. Y lo más importante, entendí que, aunque me hayan alejado de mi familia, nunca me perdí a mí misma. Yo sigo aquí. Y mientras tenga memoria, corazón y ganas, seguiré floreciendo, aunque sea en mi propio jardín. Nunca imaginé que llegaría el día en que pudiera contar esta historia sin romperme por dentro. Pero aquí estoy, no porque ya no duela, sino porque aprendí a mirar ese dolor a los ojos y caminar con él, en lugar de dejar que me arrastrara. He pasado muchas noches repasando todo lo vivido, cada silencio, cada lágrima, cada domingo en que mi mesa estuvo servida para nadie. Pensé que esos momentos me definirían para siempre como una madre abandonada. Pero hoy sé que no. Esos fueron capítulos oscuros, sí, pero no el final, porque la historia no terminó ahí, porque yo decidí no quedarme en ese lugar de sombra. Ver a Julián abrir la puerta aquella tarde, con Emiliano de la mano, fue como si la vida me devolviera un pedacito de lo que había perdido.
No fue un milagro repentino. No hubo disculpas grandilocuentes ni promesas exageradas. Solo un gesto, una decisión, una muestra de que aún había amor entre tanto silencio. Después de esa visita, me permití ilusionarme de nuevo, pero con los pies en la tierra, ya no como antes, cuando esperaba que todo volviera a ser como antes. No, esta vez sabía que las cosas serían distintas y que debía aprender a amar también desde ese lugar, el de lo posible, el de lo imperfecto. Las sesiones de terapia con Julián fueron un viaje profundo, duras, a veces incómodas, pero necesarias. Hablar con una persona, mediando entre nosotros, nos permitió decir cosas que nunca nos habíamos atrevido a expresar. Julián reconoció que había sentido miedo. Miedo de enfrentar a Rebeca. Miedo de decepcionarme. Miedo de no ser suficiente para nadie. Y yo lloré al darme cuenta de cuánto dolor había contenido en nombre del amor. Le conté cómo me sentí invisible, cómo cada llamada ignorada era un cuchillo, cómo el cumpleaños olvidado me partió el alma. Él me escuchó. Por primera vez en años, me escuchó sin defensas. No intentó justificar a nadie. Solo me miró y dijo, «Lo siento, mamá». Esas 3 palabras no borraron lo vivido, pero abrieron una puerta nueva entre nosotros. Una puerta que ahora intento mantener entreabierta, sin forzarla. Emiliano me visita cada 15 días. Jugamos lotería, le enseño a hacer galletas, me cuenta de la escuela. Tiene una curiosidad que me recuerda a Julián de niño. A veces me abraza sin razón. A veces me dibuja corazones con crayones y me dice, «Para ti, Abue». Esos dibujos los tengo colgados en la cocina. Son mi tesoro más grande. Rebeca aún no me habla. No sé si lo hará algún día. A veces la veo cuando va a recoger a Emiliano y no me saluda. Otras veces baja la mirada, pero ya no me consume eso. Ya no busco su aprobación. Entendí que hay batallas que no necesito pelear y corazones que tal vez nunca se abrirán para mí. Y está bien. Porque mientras mi hijo y mi nieto estén presentes, yo ya no estoy sola. Lo más inesperado fue Mariana. Después de recibir mi carta, me llamó. Tardó unos días, pero lo hizo. Su voz sonaba temblorosa, como si no supiera qué decir. Solo dijo, «¿Puedo ir a verte?» Y yo, con la voz quebrada, le respondí, «Siempre». Esa tarde, cuando la vi aparecer en la puerta, me dieron ganas de correr para abrazarla como cuando era niña. Pero me contuve. Ella dio el primer paso. Me abrazó fuerte. No dijo nada durante varios segundos. Luego se soltó y me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname, Ma, por dejarte sola, por creer cosas que no sabía, por no preguntarte cómo te sentías». Y entonces sí, lloramos juntas. Lloramos por todo lo que se había roto y por lo que aún podíamos reconstruir. Mariana me contó que durante mucho tiempo sintió que debía tomar partido, que le decían cosas de mí que ella no sabía si eran ciertas. Y en lugar de preguntarme, decidió alejarse. No por odio, sino por confusión. Me dijo que siempre me amó, pero no supo cómo acercarse sin causar más dolor. Y yo la entendí. Porque también he tenido miedo. Miedo a que mis palabras empeoren las cosas. Miedo a perderlas del todo. Desde entonces, Mariana me visita más seguido. Me acompaña a hacer las compras. A veces se queda a dormir. Me ayuda con mis redes sociales. Me enseña a usar el celular como una experta. A veces cocinamos juntas, como cuando era niña. Y en esos momentos, siento que el tiempo no pasó. Que aún somos madre e hija caminando juntas, una vez más. Ahora mi casa huele diferente. Ya no solo huele a comida guardada y muebles viejos. Huele a flores frescas, a pan caliente, a esperanza. He vuelto a poner música por las mañanas, a abrir las cortinas, a encender las luces aunque no haya visita. Porque entendí que la primera persona que debe habitar esta casa con alegría soy yo. He retomado mi grupo de costura. Empecé a dar clases de bordado a mujeres jóvenes de la colonia. Me escuchan, me cuentan sus vidas, me piden consejos. Y yo las escucho también. Porque aprendí que el dolor compartido
se vuelve más liviano, y que cada una de nosotras, a su manera, lleva una historia de abandono, de amor malentendido, de silencios que dolieron más que las palabras. A veces, por las noches, me siento en el patio con mi taza de café y miro al cielo. Hablo con Gabriel. Le cuento cómo vamos, cómo poco a poco estamos volviendo a encontrarnos. Le digo que no me rendí, que seguí luchando por nuestra familia, que aunque me costó el alma, lo hice. Y le agradezco por haberme enseñado a amar con firmeza, por haberme dejado hijos que, a su manera, siguen siendo parte de mí. Esta historia que te conté no es una historia perfecta, no tiene un final de cuento, pero tiene algo mucho más valioso, un corazón humano que se negó a rendirse. Una madre que, aún rota, eligió amar, que aún sola, eligió levantarse. Si tú estás pasando por algo parecido, si sientes que tu familia se ha alejado, que tus hijos te han olvidado, que ya no eres importante, te abrazo con todo mi ser, porque sé lo que es vivir con la mesa vacía y el corazón lleno de recuerdos, pero también sé que nunca es tarde para hablar, para escribir una carta, para tocar una puerta, para decir, estoy aquí, te sigo amando. Y si no te responden, si no vuelven, que eso no te quite tu valor, porque una madre como tú, como yo, como tantas, no deja de ser madre aunque nadie la nombre. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por quedarte hasta el final. Si algo de lo que conté te tocó, no te vayas sin dejarme un comentario. Quiero leerte. Quiero saber si esta historia te acompañó como tú me acompañaste a mí. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando historias como esta, porque en este rincón de abuelas ninguna está sola. Con cariño, Leticia Paredes, madre, abuela y mujer que volvió a florecer.